Y hoy vamos a hablar de 6 razones por las que los clientes te abandonan y cómo vamos a evitarlo. Cuando hablamos de construir autoridad puede ser, por ejemplo, esto, lo que decía Marce con las redes sociales, pero también podemos escribir un libro, hacer reportes, o sea, hacer reportes y mandarle reportes al cliente, hacer capacitación constante, ¿sí? Mantenerse actualizado sobre las novedades del sector, que cuando la comunicación tenemos con el cliente sea como fluida, nos pregunta algo, sabemos la respuesta, no estamos como dudando, ¿no? También hablar sobre casos de éxito, eso también da muchísima confianza. Cuando nosotros decimos a un cliente le hice hacer un buen negocio, o sea, compró la propiedad, aumentó el precio, le fue bien, se mudó con la familia, lo hizo rápido, vendió rápido, compró rápido, o sea, son cosas que dan justamente confianza al cliente, ¿no? Y por sobre todo el lenguaje seguro y profesional, ¿no? O sea, en mi experiencia, frases como decir como en mi experiencia tal cosa, ¿no? O sea, en lugar de creo que... Y también ser preciso, ¿no? O sea, es muy importante ser precisos con lo que decimos. No es aumentó mucho el valor, sino aumentó un 4% durante el último trimestre, ¿no? O sea, como ser bien precisos. No hablar como con generalidades, ¿no? Cuando hacemos la parte de la precalificación, ¿sí? O sea, la pregunta que nosotros hacemos dentro de las 5 preguntas es ¿por qué? ¿Por qué quiere comprar? Y quiero contar una anécdota muy interesante que contó Orlando en una de las sesiones de coaching, donde él contó justamente por qué compró su bote, ¿no? O sea, su barco. Y él contó una anécdota muy interesante, que es que básicamente él fue a un broker que era muy importante, una persona de mucha trayectoria, y fue y le contó todo sobre el barco, que el barco tenía tal autonomía, que podía hacer esto, que podía hacer lo otro, que tantos días sin navegar, que iba a tal velocidad, que los nudos, que la profundidad, o sea, le contó de todo, ¿no? Y después fue a otro broker, un poco con menos trayectoria, pero evidentemente comercialmente más y le preguntó ¿por qué querés comprar el barco? ¿No? ¿Por qué querés comprar el barco? Porque yo hago masterminds, hago reuniones, ¿sí? Y necesito justamente el barco para hacer una situación de aislamiento, irme un poquito, ¿sí? Para que la gente esté conectada acá. ¿Y cuántas personas necesitas? 11 personas necesito poner adentro de mi barco. Entonces, ¿qué hizo la persona? Agarró el barco y empezó 11 sillas. Bueno, acá en este espacio te entran 11 personas de esta forma. En la proa te entran 11 personas de esta otra forma. Acá también puedes poner 11 personas. Y simplemente con eso, Orlando lo que entendió es que esa persona entendió su necesidad. Por eso es tan, pero tan importante entender bien la necesidad del cliente. Y también hacer a veces preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te sentirías si? ¿No? ¿Cómo te sentirías en este lugar? ¿Cómo te sentirías haciendo esta transacción? O sea, buscar justamente los sentimientos, ¿no? Algunas señales, por ejemplo, de que no estamos creando esa relación emocional es justamente lo que hablábamos recién de Orlando. Cuando hablas de datos técnicos y precios, ¿sí? Sin conectar con la historia del cliente. Cuando justamente no se recuerdan datos personales del cliente, lo que dice Marcela de la heladera es fundamental, o como hablaba ella de los hijos. No personalizamos el trato y el enfoque es igual para todos, ¿sí? En lugar de justamente decir, bueno, este cliente es de esta forma, entonces lo trato de esta forma. También cuando no mantenemos contacto después de la compra o de la venta y cuando no generamos confianza en la interacción. Entonces es muy importante justamente tener en cuenta que la venta es una situación de emociones y que tenemos que estar bien conectados con las emociones del cliente y qué le está pasando. Por eso también nosotros lo que decimos es que es mucho mejor hacer reuniones, o sea, por webinar o personales donde podemos verle la cara, ¿sí? A ustedes les es muy fácil entender si yo le estoy hablando a Marcela, si ella está contenta con lo que yo estoy diciendo, si está incómoda con lo que estoy diciendo, si ella se desconectó y está mirando el celular, ¿no? Cuando hablamos telefónicamente, por mail, por WhatsApp, bueno, WhatsApp, o sea, es de lo peor en el sentido de no sabemos bien si el cliente está conectado con nosotros o no, si nos está escuchando o no. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte de manejo de emociones, ¿no? Y hay que justamente entrenarse con esto. Esto no es algo que naturalmente a uno le sale, sino que justamente son frases que uno tiene que ir diciendo, como por ejemplo, entiendo que este cambio es importante para ti, ¿no? O sea, es como que nosotros tenemos que tener ciertas frases que nos van conectando con los clientes.